Sean bienvenidos a un recorrido más por las carreteras más importantes de Honduras. Nos encontramos en el sur del país por la carretera panamericana CA1 en un recorrido muy interesante, por lo que no te lo puedes perder. Hola, soy Héctor y te invito para que me acompañes en este recorrido, así que ponte el cinturón y vámonos. Estamos entrando al municipio de San Lorenzo en el departamento de Valle por esta carretera CA1 conocida como la carretera panamericana. Muy cerca de la intersección de la carretera que conduce hacia Coyolito, misma que nos lleva al municipio de Amapala en la hermosa isla del Tigre. Aquí por esta carretera a mi derecha en esta rotonda. Pero ese recorrido lo dejaremos en otra oportunidad porque en esta ocasión me dirijo nuevamente hacia la Sultana del Sur, Choluteca. Como pueden notar mis amigos, esta zona de San Lorenzo tiene una topografía plana. Recuerden que estamos cerca del mar, cerca del Golfo de Fonseca, y nos encontramos a unos 320 metros sobre el nivel del mar y la temperatura actual es de 33 grados Celsius. Una tarde un poco calurosa, mis amigos. Dicen que la puesta del sol en el Golfo de Fonseca es sencillamente espectacular. Para los que son de esta zona no me dejarán mentir, pero esto es completamente cierto. Solo que el día de hoy no creo que se pueda apreciar mucho, ya que está parcialmente nublado con ganas de querer llover, como pueden observar allá en el horizonte. Esta carretera está en óptimas condiciones, bien señalizada como se aprecia, una carretera de lujo que tienen aquí en la zona sur del país, en esta carretera panamericana. San Lorenzo es famoso por su carnaval que se realiza durante la feria patronal a favor de San Lorenzo y que se celebra en el mes de agosto de todos los años, por lo que desde ya la ciudad se está preparando para recibir a cientos de turistas en los próximos días. Sin duda, a nivel nacional, este carnaval es el segundo más importante después del gran carnaval de la amistad que se celebra en La Ceiba en el mes de mayo. Así que mis amigos, están todos cordialmente invitados a la tierra de la sal, del curil y del camarón. San Lorenzo Valle los espera con los brazos abiertos. Desde este punto nos encontramos a 106 kilómetros de Tegucigalpa, a 36 kilómetros de Amapala, a unos 35 kilómetros de Choluteca y a 93 kilómetros de San Marcos de Colón. Nos aproximamos a la siguiente rotonda en esta que da acceso, mejor dicho, a la entrada a la ciudad de San Lorenzo en la avenida del mismo nombre. Por aquí hay un parque bien bonito, aquí a mi derecha, si lo pueden apreciar. Pero nosotros continuamos circulando en la carretera panamericana. Hoy sí podemos decir que estamos en San Lorenzo, o bueno, pasando por esta bella ciudad, una ciudad que se está modernizando, San Lorenzo Valle. En la parte de arriba te dejo una etiqueta del recorrido que hice en esta misma carretera panamericana entrando a la ciudad de Choluteca. Está excelente el video, así que te invito para que lo puedas ver. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de estos videos que estoy subiendo cada semana.
Ahora nos acercamos a otra rotonda que da acceso a la parte suroeste de la ciudad de San Lorenzo. Creo que por aquí se puede ir por donde está la playa y los restaurantes. Creo, no estoy muy seguro, pero si alguien sabe, que me lo haga saber escribiéndolo en la parte de abajo en los comentarios. Estamos cerca de la entrada del puerto del Enecán. Desde este punto se puede apreciar el mar. Déjenme contarles que antes el puerto más importante de la zona sur era el puerto de Amapala, pero como quedaba en la isla era muy difícil trasladar la mercadería desde la isla hasta tierra firme, por lo que decidieron construir un puerto en tierra firme y fue hasta principios de los 80s que se construyó este importante puerto del Enecán. Es el puerto nacional a través del cual se importan todos los bienes de la cuenca del Pacífico, como ser el petróleo, los automóviles, madera, etcétera, etcétera. Y se exporta la producción agrícola, animal y comercial de la zona sur, central y oriental de nuestra hermosa Honduras, el puerto de Enecán. Solo puedo decir que de norte a sur, de este a oeste, definitivamente nuestra Honduras es hermosa. Así que los invito para que cuidemos y luchemos por nuestra bella patria Honduras. Dime qué te ha parecido el video, no olvides suscribirte al canal y si este video te ha gustado mucho, te invito para que mires este otro. Y sin más que decir, esto es todo mis amigos y nos vemos en una próxima edición.